Hola, muy buenas noches. Aquí estamos una vez más en este programa llamado Juegos de Poder, donde analizamos la geopolítica mundial. Y como podéis ver, hoy me encargo también de nuevo de sustituir a nuestro compañero y director habitual, Francisco Campa. Pero tenemos aquí también a uno de nuestros ya habituales colaboradores, contertulios, Javier Fonseca. Buenas noches. Muy buenas a todos. Y como os decía, bien, analizamos la geopolítica mundial. Es cierto que desde siempre centramos mucho la atención en lo que está pasando en Ucrania, como no puede ser de otra manera, pero en estos últimos semanas y días, sobre todo en estos últimos días, el foco de atención se ha trasladado a otros lugares del mundo de forma un tanto sorprendente. El episodio más sorprendente que hemos tenido ha sido ese foco de inestabilidad que surgió de golpe en Corea del Sur con la proclamación de la ley marcial por parte del presidente, que luego se vio obligado a revocar, ¿verdad? También las protestas cada vez más generalizadas que están ocurriendo en Georgia. Podríamos hablar un poquitín también de Georgia, si te das cuenta. Pero sobre todo, la mayor novedad y más llamativa es lo que está pasando en Siria. La guerra de Siria, que se ha reactivado de forma también sorprendente para muchos, para otros no tanto, porque los rebeldes dieron un golpe de autoridad tomando ni más ni menos que Alepo, la segunda ciudad mayor de Siria, la ciudad histórica de Alepo, la ciudad que había sido mártir, aplastada durante meses por las bombas rusas, y ha puesto a las fuerzas rusas en Siria en una situación más que comprometida. Ha puesto totalmente, digamos, en jaque su posición en ese lugar, en todo Oriente Medio y quién sabe si en todo el escenario africano, porque sus principales bases aéreas, la base de, ¿cómo es? Gemini, sí, creo que sí. Y sobre todo la base naval de Tartus, donde tiene su sede la flota del Mediterráneo. Bueno, flota, llamará eso flota, lo que queda. Escuadrilla. Sí. Rusa, pues están también al borde de ser atacadas por las fuerzas, milicias, vamos a llamarlo así, rebeldes, ¿no? Entonces, aquí tenemos a Javier, que precisamente él está haciendo un seguimiento especial, muy exhaustivo de lo que está pasando en Siria, y nos va a poder comentar más detalles acerca de lo que ocurrió en estos últimos días, ¿no? Gracias, sí. Bueno, muy exhaustivo no, porque es imposible. Estás recogiendo todas las novedades. No me sé ni la decena parte de los nombres de los distintos grupos que están interviniendo, armados que están interviniendo en la guerra. Lo primero que quiero decir es que hay una parte que nos atrae especialmente, que es lo positivo para Ucrania. Hay que acordarse de cuando la Alemania nazi y la URSS eran aliados, vía pacto Molotov-Ribbentrop, y se estaban repartiendo Europa, y cuando Hitler ataca a Stalin, bueno, aquí ataca a Stalin, parece que se pegaron de leches, cuando invade la URSS, automáticamente Churchill se alía con la URSS. Bueno, es lógico que Ucrania busque debilitar a su enemigo, la Federación Rusa. Pero quiero destacar también que hay una desgracia, que es que la guerra continúa. Y Siria lleva decenios machacada, especialmente el último decenio, desde la primavera árabe. Es muy triste. La gente muere, la gente secuestrada, pierde sus propiedades, y es un tema que veo con muy difícil solución, además. Sí. Bueno, os puedo indicar una cosa. Alepo, que es una ciudad histórica tremenda, en Alepo, en la oficina del alcalde del ayuntamiento, que ha sido tomada por fuerzas rebeldes, está el retrato de Erdogan, como si fuese el presidente de la zona. Yo creo que esto apunta a una clara partición. No, y a que ya existe, si pero todo esto, esta última ofensiva, no la ha promovido Erdogan, por lo menos es el gran beneficiado de lo que está pasando. Yo creo que la ha promovido Erdogan, aprovechando el momento en el que está más débil el Estado sirio y los proxies iraníes. Pero claro, de ahí a ejercer un control sobre grupos, como suelen decir, de barbudos, que son terroristas, no. Ejercerá un control en el futuro sobre determinada zona, a lo mejor consigue poner un Estado títere, crear un Estado títere, pero esto es peligrosísimo, esa gente va a lo que va. Ya saquearon, ya mataron y lo volverán a hacer. Dicho esto, hay una cosa muy importante. El avance ha sido brutal, ha sido rapidísimo, ha sido un derrumbe del frente, se ven materiales abandonados a ejércitos sirios por todas partes,
Y ahora van a pelear por la zona de Homs. Van a llegar a Homs. Lo cual partiría la capital Damasco de la zona de Tartus, que es donde están los rusos. Claro. Los rebeldes están a unos 35 kilómetros de la base aérea rusa. Tartus es el puerto. Tienen que pasar por una pequeña cordillera, con lo cual, digamos, no es coger un cañón y apuntar, pero son 35 kilómetros, con unos cohetes que además han capturado muchos, no es nada, y tendrán a su disposición. Entonces, ¿qué van a tener? Los huracán llegan. Con lo cual tienen a su alcance la base aérea, los radares, los sistemas antiaéreos. Y si pierden el apoyo aéreo que tengan, van a salir por patas de allí. El otro día la flotilla, que serán un par de fragatas, un submarino, y algún petrolero, y un patrullero, creo. Algún buque de apoyo, auxiliares. Sí, poco más. A veces han trasladado unidades de otras flotas, como puede ser la del Pacífico, y ahora han tenido 2 cruceros, pero es intrascendente. Tiene que salir de ahí. Anunciaban que estaban de maniobras. Salieron a la mar, ya. Sí, se ha visto por satélite que salieron. La agencia TASS... Submarino también, al menos. La agencia TASS anunció, están de maniobras, lanzando misiles. Bueno, a ver si vuelven. Ya. Sabemos que... Han salido por su propia seguridad. Claro. Sabemos que Ucrania, o sale ya en la prensa noticias concretas, declaraciones concretas, que Ucrania facilitó tanto, vamos a decir, no tanto las piezas para los drones, sino cómo fabricarlas con estas impresoras 3D que se tienen ahora, que es sencillísimo, y entrenó tropas. Bueno, sí se supo que en septiembre, creo, hubo participación directa de algunas de estas unidades especiales de Ucrania, del GUR, GUR, atacando una base de drones rusa. No se volvió a saber más, o no trascendió, o no quisieron que trascendiera más, pero bueno, tampoco sería de extrañar que Ucrania actúe y haga acciones de estas audaces, allí donde haya fuerzas rusas desplegadas o donde crea que puede perjudicar o atacar activos rusos. Es natural, ¿no? Oye, por cierto, llamativo también, bueno, una intervención norteamericana ahí puntual, pero los A-10 americanos que atacaron a una columna de fuerzas iraníes, me parece, o procedentes de Irán, que acudían a apoyar a las fuerzas gubernamentales. Yo creo que más que procedentes de Irán es que estaban por la zona. Sí. Y Irán se está apartando. Sí. Hezbollah se está apartando. Hezbollah ha sido absolutamente debilitada y descabezada por Israel. Se está apartando completamente. ¿Y qué va a hacer Irán? Mandar sus propias fuerzas, que ya tuvo pérdidas en la guerra civil siria. Y entonces interviene a través de lo que se llaman proxies, de esos aliados que les hacen dinero y así no mueren los tuyos. Y está debilitadísimo Hezbollah. Jamás ni lo mencionamos. Además, alguno de Hamas ha dicho que hay que acabar con Assad. Terrible. Oye, hablando de Hamas, si quieres, ahora, es que te lo digo ahora porque sale el tema y luego eso mejor se nos olvida. Enlazando con los americanos y con Trump. Lo de Trump. Lo de Trump, sí. Que Trump, si os fijáis todos, desde que ya, ¿cuánto? Ya va un mes de las elecciones, ¿no? Más o menos. Sí, casi. Bien. Ha mantenido un llamativo y prudente silencio. No se ha pronunciado absolutamente en nada de nada, con lo incontinente que era él, pero sí ha roto ese silencio para advertir y amenazar a los líderes de Hamas que, como no suelten a los rehenes israelíes, que les espera el peor de los destinos. Algo vino a decir así, ¿no? Es que estamos todo el día haciendo apuestas sobre supuestos planes de paz de Trump, y Trump no se sabe lo que va a hacer. No sé, sí. Trump es un aislacionista. Que mira lógicamente por los intereses de Estados Unidos, pero un aislacionista que no quiere guerras en el exterior, de repente va y dice que va a arrasar a Hamas. Eso no es aislacionista. Bueno. Hoy dice una cosa y mañana otra, ya se verá. Aparte, los estados, igual que las grandes empresas, tienen sus propias inercias. Tú coges una empresa y dices, o un estado, y dices, a partir de ahora esto se va a conducir por la derecha. No, por la izquierda. No funciona así. No es tan fácil. No es tan fácil. Y la política exterior de Estados Unidos no se puede cambiar de la noche al día. No. Es que aquí yo creo que muchos de nosotros y de los medios de comunicación quieren encasillar a Trump en un estereotipo. Y Trump va a hacer lo que le dé la real gana en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Va a salir por donde menos se le espere. Por eso muchos también le tienen miedo, porque es una gran incógnita. Para nosotros, que no somos
nadie, dicho sea de paso, puede ser una incógnita, pero también para las mentes y oficinas y organismos que se suponen más informados, para ellos también es una incógnita. Lo digo por las cancillerías de la Unión Europea, por los propios rusos, por los ucranianos, por todo el mundo. Nadie sabemos, ni ellos tampoco, por dónde Trump va a tirar. Y es lógico, tiene cierta lógica que no se sepa. Con los rusos nunca se sabe. No. Rusia, que es heredero de la URSS, quizás por la dialéctica marxista, siempre de una forma muy especial. Rusia te bombardea una ciudad y tú respondes con una escopeta y te dices, eso es una provocación, y quedas, ¿qué me está intentando contar? Entonces empieza a decir que quieren Novorossiya, que quieren no sé qué, que quieren que no entre en la OTAN, que quieren, y que además les des el peso en oro de cada ucraniano. Bueno, pues luego si eso, ya nos iremos luego a la parte, digamos, política, diplomática de Ucrania y tal. En cuanto a lo de Siria, yo quería hacer una reflexión. A ver, se dice, quizás de forma un tanto apresurada, que Rusia está en peligro de ser expulsada de Siria. Bueno, yo no lo veo tan rápido ni tan cerca, pero bueno, ese peligro existe. Entonces ahora, Rusia se ve en el dilema de, si quiere mantener su presencia imperial, vamos a decir, geopolítica, tanto en Siria, Oriente Medio como en África, tiene que enviar fuerzas y reforzar su posición allí. ¿Y de dónde la saca? Ahí está. Entonces, el dilema es, ¿qué hará Rusia ahora? ¿Quiere sostener su presencia en Siria a toda costa? Tiene que retirar fuerzas a otros lugares, y otros lugares ya son Ucrania. De a poco tiene mucho más de dónde retirar. Se tiene que retirar fuerzas experimentadas, que van a enfrentarse a gente muy entrenada, por lo que estamos viendo, y muy bien equipada. Efectivamente. Entonces, si, como tú decías antes, queremos ver la guerra de Siria desde la óptica de Ucrania, ¿qué le interesa ahora a Ucrania ahora mismo? ¿Que Rusia sea expulsada de Siria de manera inmediata o que Rusia se empantane en Siria y que Siria se convierta en un nuevo Vietnam para Rusia? Le interesa quizás esa segunda opción, que Rusia se vea forzada a enviar más fuerzas a Siria, desviar más recursos a Siria, más aviones, más misiles, más unidades terrestres, ¿verdad? Y eso drene sus recursos de Ucrania. Yo lo veo así. Ya, pero las fuerzas de los rebeldes tampoco son ilimitadas. No, bueno, ya. Con lo cual, si Rusia, imagínate que pudiese, que no sé si puede, sostener 50.000 bajas, sí. Los rebeldes no. Ya. No, sí. Y la juventud siria está bajo tierra. Ya. Porque llevan 10 años más un régimen que es como es. Por cierto, el presidente Assad y toda su familia, desde que empezó esta crisis, lo primero que hizo fue largarse a Moscú. Y dejó a la familia en Moscú. ¿Él ha vuelto a Siria? ¿Lo mandaron volver o no? El rumor es que había vuelto, que estaba en Damasco. Él no vive en Damasco. Él vive cerca por la Katia. Pero no ha salido ninguna foto de él reciente. No sería raro que se haya quedado en Moscú. También le puede haber dicho... mira, no te mando ni un soldado, sino vas tú a dar la cara y mantener la gente. También. Sí, yo creo que pero esto, quizás le han puesto en esa tesitura, sí. Mira, lo veremos estos días porque va a depender de Homs. Sí. Si cae esa ciudad, el avance ha sido extraordinario por parte de las fuerzas rebeldes, hay que consolidarlo, hay que expandirse por los flancos, que lo han hecho y han conquistado una pila de miles de kilómetros tremenda. Ahora viene la decisión. Viene lo definitivo. No me gusta ser futurólogo porque te apedrean, pero yo creo que va a desaparecer Rusia de la zona. Sí, puede ser. No queda otra. Sí. ¿De dónde saca? Vamos a poner 20.000 tropas experimentadas. Ya. ¿Cómo las transporta? Porque ahí puede haber de todo. Derribos... A ver qué pasa con la base de Tartus. Si pierden esa base... Es que la pierden, es que la pierden. No veo cómo van a poder defender todo eso. Date cuenta que si la base aérea ya está al alcance de lanzacohetes, pierden el apoyo aéreo. Que tampoco tienen mucho, porque por lo que sé tienen 8 cazabombarderos. Su-34, 4 y 4 Su-25. No gran cosa. No gran cosa. Sí. Bueno, a ver, hay que, como en todos los frentes, esperar y ver. Bueno, pues ese es un frente muy delicado que a Rusia se le ha abierto ahora, digamos, de golpe, de improviso, pero el otro frente que es un auténtico cáncer y bomba de tiempo para Rusia es el frente económico. Las noticias que van llegando en estas últimas semanas de la economía rusa son francamente preocupantes para ellos.
Y tú también eres un experto en estos No soy experto en nada. Hombre, sí, que sí. No soy absolutamente experto en nada. Pero bueno, estás haciendo un seguimiento muy al día y muy al detalle de todo lo que está pasando con la economía rusa. Las cifras, ellos tienen a esa superministra, la Nabiullina, que es una grandísima profesional. Nabiullina, que a pesar de ese aspecto que tiene de profesora de matemáticas, pues sí, es que lo debe ser. Lo debe ser también. De matemáticas aplicadas a la economía. Vale, pues todo el mundo reconoce su valía, su competencia, pero claro, se enfrenta a un reto muy delicado ahora mismo, que es cómo salvar de esta situación que está atravesando ahora la economía rusa, que bueno, todo arrancó, por supuesto, claro, desde el inicio de la guerra y desde las sanciones. Esas sanciones que tantos criticaron, las sanciones occidentales, que quiero decir, que tantos criticaron, ¿por qué? Por ineficaces, por inoperantes, pero que se ha visto que son una especie de bomba de tiempo que está ahora rindiendo sus frutos, ¿verdad? En mi opinión es que han tardado mucho en perfeccionarlas. Y Rusia siempre, lógicamente, busca una vía de escape. Como pueda ser, yo qué sé, la flota de los cerca de 1000 petroleros que tiene, vamos a decir, a escondidas, que son legales, pero por la que está escapando a las sanciones. Ha tenido que adquirir 1000 petroleros. Imaginad si eso tiene o no tiene coste. 1000 petroleros pagados con el fajo y a destajo. La economía rusa, yo me he quedado sorprendido, porque hasta hace 4 días había gente que decía que estaba bien. La economía rusa está al borde del abismo. ¿Por qué? Vamos a ver. Es que si dices, no, es que no tiene desempleo, y no tiene una deuda a lo mejor porcentualmente en relación al PIB como la tiene cualquier país de Europa occidental. Dice, sí, vale, pero es que no tiene deuda porque no se puede endeudar, lo primero. No tiene desempleo porque han muerto, están en la guerra, están en el extranjero y tiene las fábricas de armamento a todo lo que dan. Carece de gente cualificada en muchísimos sectores industriales. Sí. De hecho, andan, vamos a llamar así entre comillas, importando mano de obra de países como ahora llaman, antes diríamos toda la vida el tercer mundo, pero ahora lo llaman el sur global. Las chicas, estas ugandesas, encargadas de ser las operarias de las fábricas de drones, de los Efectivamente, niños los tienen ahí a destajo, que los llevan, además están cobrando, como si fuese un colegio, por formarlos y los tienen trabajando. Que son menores ya. Son menores, de ellas, y se alimentan en máquinas de estas de chocolatinas. Que es increíble, y no tienen asistencia sanitaria, o la tienen muy lejos. Es terrible, pero como ves, como has visto, los meten en la guerra. Y si importas mano de obra porque tu industria va mal y la metes exclusivamente en la industria de guerra, o los mandas al frente, que lo hacen, porque vamos, hemos visto hasta nepalíes que los meten al frente, no están supliendo sus carencias en la industria que produce bienes de consumo. En la que produce lanzacohetes sí, pero no tiene consumo, por lo cual es sostenible. Luego está el tema de la inflación. La inflación, claro, yo de los datos que den me da la risa. El otro día decían que los rusos autoperciben la inflación en lo que va de año como un 30% aproximadamente. Bueno, es que es muy posible. Bueno, lo que tú percibes y cómo se mide la inflación son cosas muy distintas, va por otros parámetros. Pero sí me cuadra que en 3 años anda entre el 80 y el 90%. Es un disparate. Y eso va en aumento. Va en camino de la argentinización. De la argentinización. Sí. El ruflo, porque hay que llamarlo así. Se está pegando un batacazo. Sí, bueno, sí, es verdad. El tipo de cambio. El tipo de cambio, que no se sabe dónde va a parar. Claro. Oye, por cierto, un rublo, no, mejor dicho, no. Una grivna son 2,5 rublos. Me comentaba alguien el otro día. A ver qué país que está invadiendo otro, resulta que su moneda vale 2,5 veces menos de la moneda del país al cual está invadiendo. Sí. Porque tampoco la grivna es la mejor moneda del mundo. No, para nada. Estando en Ucrania como está. Para nada. Sí. Lo que pasa es que tiene cierto soporte occidental. La grivna, bueno, sí, eso sí. ¿Y qué está pasando con rublo? Entre otras cosas está pasando que al perfeccionar las sanciones, los bancos rusos que estaban fuera de las mismas acaban de ser expulsados del sistema de SWIFT. Las transferencias que hacemos no van por un cable de aquí a aquí, pasan por un proceso, un sistema, vamos a decir, de mensajería encriptado, que en Occidente se usa el mismo en un 99%, que es el sistema SWIFT.
que bendito sea, porque nos aporta una estabilidad y una seguridad que de todo saber lo que hay en el resto del mundo. Al ser expulsado ese sistema no puedes trabajar con dólares, prácticamente, y tienes que derivarte al sistema a lo mejor chino, que es muy distinto. Entonces, es que se están viendo con que ya no pueden adquirir fácilmente, obtener dólares fácilmente. Si te acuerdas cuando el tema del petróleo y del gas, tú lo que hacías era comprar, depositabas en dólares y estos los cambiaban por rublos. De tal forma que aumentaban la demanda artificialmente de rublos, pero aumentaban y obtenían divisas extranjeras, obtenían dólares. Pero es que ahora se corta. Y no pueden acceder al dólar. Entonces están vendiendo reservas. Sí, sí. Bueno. Y luego está la cuestión de los tipos de interés, no se te olvide. Los tipos de interés que van a subir en unos días al 23, luego subirán al 25. Ya dan por hecho que llegan al 25. Sí. Pero es que ya veremos a dónde llegan. Ya. Eso es lo que van a hacer ahora. Pero hay una noticia todavía muy gorda, muy gorda, muy gorda. La proporción de invierno de cultivos pobres y sin germinar para la cosecha del 2025 ha alcanzado un nivel sin precedentes en los últimos decenios en la Federación Rusa. Solamente un 31% de los terrenos de cultivos también. Por causas climatológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás hasta por falta de medios mecanizados funcionales, de personal, de lo que sea. No digo que vaya a haber una hambruna, pero es otra. Van a tener que importar, sí, lo cual encarecerá los precios. Bueno, tiene que ver con esto, y tiene que ver enlazando con la propia guerra, con las acciones de Ucrania. Como Ucrania emprendió y continúa, aunque haya bajado un poco el ritmo ahora, los ataques a las refinerías rusas, no había en algunos momentos dados en Rusia disponibilidad suficiente de combustible diésel. Y en algunos momentos la maquinaria agraria tuvo que parar porque no llegaba el combustible diésel. Llegará a lo mejor a los coches, al transporte urbano y tal, pero hubo momentos en que hubo cuellos de botella ahí en las cuales las maquinarias agrarias rusas no recibió combustible diésel. Bueno, de hecho el diésel, no sé, pero la gasolina, que yo sepa, van a mantener la prohibición de exportación de gasolina hasta el 31 de enero. Sí, ya. Sí, claro, ¿no? Primero el mercado interior, sí. Pues ese es el panorama de la economía rusa. Entonces yo tengo una impresión, no una certeza, una impresión, que conforme la guerra avanza y se prolonga, si al final los planes estos de Trump urgentes de ponerle cese no fructifican, veremos a ver a quién beneficia más o menos esa prolongación y ese desgaste. ¿Por qué? Por un lado se dice, las reservas de material y munición no, pero de material blindado ruso mecanizado se están acabando, las campas, los BMPs, los carros de combate, cada vez quedan menos, es verdad, bien, pero a lo mejor todavía hace crack la economía antes de que se acaben las reservas de los blindados. Es que es posible. Es muy posible, a lo largo de todo 2025, no sabemos cómo ni cuándo, pero si la guerra continúa al ritmo que está, con el desgaste brutal, pero brutal, sobre todo de medios blindados mecanizados que están teniendo, el desgaste humano les da igual, pero los medios blindados ya les dejará de dar igual. No se reproducen, esos tienen un fin a la vista, ¿verdad? Puede terminarse, pero a lo mejor todavía antes que se agoten y se terminen esos medios blindados, igual da el susto, da el crack la economía en alguna de sus variables, que eso. Y yo creo que ese es un secreto, no es un secreto, es un tema por el que se pasa de puntillas. Se pasa de puntillas en Rusia por motivos obvios, pero a mí lo que me da un poco de, no sé cómo decirte, mala espina, es que se pasa de puntillas aquí en Occidente también. Parece que hay miedo o que no se quiere poner el foco, como estamos aquí poniendo tú y yo ahora, en esas dificultades de la economía rusa. Parece que hay como es un poco tabú. Hoy no podemos hablar mal de Rusia porque a ver si Rusia... ¿Y por qué tú y yo lo podemos hacer y no lo estás oyendo en los medios? Porque nosotros hablamos con libertad. Claro. Yo no cobro por hacer esto, y tú tampoco. Claro, pero los grandes medios de referencia, al final resulta que van a ser, ¿qué? Los menos libres a la hora de manifestarse. Es posible. Claro. Sí, es muy posible. Sí. Yo creo que aquí hay una especie de, me da la impresión, una serie de consignas que pasan por no meterle mucha caña a Rusia, no sea que Rusia vaya a hacer crack en el campo de batalla o crack en el campo económico, a ver si Rusia
se nos desintegra. Bueno, Rusia, lo que sí sabemos es que gasta en propaganda en el exterior, vamos a llamarlo dentro de la zona gris, y lo que no es propaganda, lo que es el infundio, el latifundio y el minifundio, gasta muchísimo dinero. Hombre, sí. Entonces, tú eres de los que opina que la Unión Europea, por ejemplo, y Estados Unidos en Occidente, los gobernantes están diciendo con la boquita pequeña, hay que parar esto y vamos a contar que a Ucrania le va muy mal. Claro. Yo soy de la opinión de que es directamente Rusia. Yo soy de la que esa boquita pequeña es la rusa, no es la europea, el que está contando. Yo creo que aquí, entre nosotros, cuando yo entre nosotros digo en Occidente, hay gente que sin falta de que Rusia le mande o le pague, tienen la intención de desactivar el esfuerzo de guerra ucraniano, por un lado, y por el otro lado, digamos, poner sordina o minimizar o callar o pasar por alto las dificultades por las que está pasando Rusia. No sea que, cuidadín, Rusia se nos vaya a venir abajo, que Rusia se nos desintegre, que Rusia se balcanice y tal. Ese es el gran miedo. ¿Sabes? La gente no se da cuenta, eso no sé si fuiste tú, Campa, que dijo, Rusia sigue siendo un imperio. Y la gente no lo percibe geográficamente porque no son islas. Dicen, no es la Cuba española, no es el Sáhara, Rusia es un imperio. Entonces, ¿el miedo a la balcanización pasó algo en el 91? No pasó nada. ¿Había arsenales nucleares? Ahora que hablamos de arsenales nucleares, es el 30 aniversario de los acuerdos o protocolos de Budapest. Sí, es verdad. El memorándum de Budapest. Memorándum de Budapest. Sí. Por el cual Ucrania entrega su arsenal nuclear, entre otras cosas, a cambio de que velen por su integridad territorial tanto la Rusia de Putin como Estados Unidos, como Alemania, como Francia y Reino Unido. Yo no sé si Alemania luego se unió. No sé si se adhirió después y tal. A priori creo que no. Ucrania entregó bombarderos, los Tupolev 160 varios, que el otro día se descubrió por el numeral que están siendo utilizados contra la propia Ucrania hoy en día. Fíjate. Varios de ellos. Sí. Una lástima. Como para fiarse. Ya. De nada. Horrible. Por cierto, arsenal nuclear, que también, voy a decirlo aquí con la boquita pequeña, está a punto de caducar, que las bombas nucleares duran lo que duran, ¿eh? Ya, eso hay que renovarlos. Pero bueno, da igual, a Ucrania se le desarmó completamente. Y se la dejó, digamos, indefensa, desnuda. Luego ya, con el pasó el tiempo y los propios mandatarios ucranianos prorrusos que hubo. La desarmaron, eran gobiernos títeres. Se encargaron de desarticular el ejército prácticamente, porque hubo un momento ahí antes de la guerra, no justo antes, pero un año y pico antes, que el ejército ucraniano estaba desarticulado por completo. Luego, tras la invasión rusa del Donbass, se intentó volver a reconstituir y ya estaba en proceso de reconstitución con Saluzhny y demás, ¿no? Bueno, de hecho, es que pararon a los rusos. Sí. De aquella. De aquella ya, sí. Bien, bueno, entonces también atención y seguimiento. Yo, lo propongo a todos los que nos sigan a nosotros, que sigan y que se fijen en qué va a pasar y qué está pasando con la economía rusa, que no se fíen de que los medios informan poco, que ellos por su cuenta intenten un poco investigar también como nosotros hacemos, y estar al tanto. Y los datos están al alcance de cualquiera. Sí. Y los datos que parecen correctos, como es el nivel de empleo o de desempleo, tienen una explicación, que están bajo tierra o están al frente. O fuera. Sí. No es bueno al revés, es malo lo que está pasando en ese sentido. Pues sí. Bueno, muy bien. Pues entonces nada, y ahora ya, si acaso, vamos a ver de lo que es la propia guerra de Ucrania en sí, en cuanto, si muchos os habréis dado cuenta, ¿y qué pasa? De los frentes y de las batallas no cuentas nada. Es que no hubo grandes novedades en el campo de batalla propiamente dicho. En todos los... Vamos a ver, ya sabéis que el frente tiene un montón de sectores o frentes subordinados a su vez. En casi todos hay una tendencia a la, vamos a decir, estabilización, aunque Rusia sigue avanzando, en algunos puntos avanza muy poco, los frentes están casi parados, pero sí que hay un área al sur, que es el área llamada Kurahove, Velika Novosilka, donde los avances rusos continúan, y a Ucrania le está siendo muy difícil revertir esos avances, ¿no? Pero ya no es tanta noticia esos avances. Por cierto, un inciso, no es una batallita, es algo significativo. Un lugar donde Ucrania había llevado un buen susto
y Ucrania lo ha logrado, digamos, revertir, que es un sector muy particular del frente, para los que nos sigan ya lo van a situar, al norte de Kupiansk, en las orillas del río Oskil, ese río que ya hace más de un año marca vamos a decir, la frontera provisional entre el área de ocupación rusa y el territorio ucraniano. La delgada línea azul. Efectivamente. Sí, el día 25 de noviembre, ya hace unos cuantos días, los rusos cruzaron por sorpresa el río, establecieron varias cabezas de puente al otro lado y era algo para Ucrania, yo creo que preocupante, porque no sé cómo pudieron, bueno, les sorprendieron permitir que los rusos cruzaran, pero lo hicieron, Pero ahora ya sí se confirma que los han desalojado, o los han eliminado, o los han matado, o los han expulsado hacia la orilla oriental, y Ucrania ha restablecido el control de esas cabezas de puente. Era lo único que quería decir. Que, continuando con el asunto militar, que no ha habido grandes novedades, pero sí ahora las novedades se están trasladando al terreno de la política y de la diplomacia. ¿Quieres decir algo? Quiero decir algo sobre el tema militar, A ver. porque yo soy de otra escuela. Dime. Que nos estará oyendo gente que tampoco está muy puesta de los temas militares y están bombardeados constantemente por la propaganda. Mirad, Hitler llegó a Moscú, no él en persona. Napoleón sí. Napoleón llegó a Moscú, efectivamente. El Alamein. Los nazis casi llegan, bueno, Rommel casi llega al Cairo. Las fuerzas de Napoleón prácticamente ocuparon toda la península ibérica, llegan al lado de Lisboa, a Torres Vedras. Si miráis el mapa de la máxima expansión japonesa en la Segunda Guerra Mundial del Pacífico y en el continente, en China, es increíble. Hombre, los japoneses llegaron a la India, Prácticamente toda la costa china estaba ocupada. Una parte de la India invadida. Sí. Las conquistas territoriales no dan la victoria sobre el enemigo. Lo que da la victoria sobre el enemigo es la victoria sobre sus ejércitos. Bien sea destrucción, disolución, porque metes un enemigo interno o lo que sea. Lo que se está mirando todos los días en Ucrania son microavances tácticos. Como hoy en día tenemos tanta información por satélite, hay gente especializadísima que sabe en qué edificio de Kurahove se está combatiendo. Bueno, yo soy de los que... Y si me apuras, ¿hasta qué piso de qué edificios? Efectivamente. Porque son edificios de muchos pisos, de 8 pisos más, y como en Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial los ucranianos ocupan un piso, los rusos otro, y viceversa, una cosa... Eso para mí está muy bien, es muy entretenido, pero en una guerra tan considerable carece de importancia. No hay más que ponerlo en proporción con la verdadera escala del mapa de Ucrania. Hablamos de distancias enormes frente a distancias diminutas. Entonces, que caiga Kurahove, que probablemente caiga, tiene toda la pinta, tarde o temprano, es intrascendente. Lo importante es las pérdidas rusas que se producen por el camino, tanto de materiales como tal. Lo importante es cómo se sacude la economía rusa en esos momentos. Y Rusia avanza, sí, pero hablamos de entre impedidos y muertos en el mes pasado de 45.000. No, y escucha, hace unos meses, solo unos meses, la media de bajas rusas diaria era de 800, ahora ya estamos en 2.000. 2.000 pérdidas diarias. Bueno, vale, bien. Y entonces resulta que hay pequeñas noticias que aparecen, que es que Ucrania empieza a fabricar en serie su dron, misil de largo alcance Palyantsia. Ha empezado ya. Bueno, esa pequeña noticia es interesantísima, porque ya no depende de Trump para lanzarlos, ni de nadie. No. Y va a fabricar, porque de repente va a Dinamarca y da 20 millones de dólares, de euros, perdón, va a Francia y da otros, no sé cuánto más, y de repente te encuentras con que Ucrania está construyendo con tecnología occidental cientos y cientos de drones de largo alcance, o misiles, mejor dicho, arrasa las refinerías. Llámalo drones, misiles, ¿qué más? Las fábricas. Llámalo aparatos. Como antes a los aviones se les llamaba aparatos, ¿te acuerdas? Sí. Tablas, dicen las traducciones, tableros los llaman, si te fijas, las traducciones de ruso los llaman tableros. Bueno. A la vez, el misil Neptune, que es un derivado de un misil ruso que fabrican en Ucrania, también ha entrado en cadena de producción modificado con el alcance ampliado. Entonces, cuidado, que a Rusia le van a seguir cayendo pepinazos. Es que como la guerra se prolongue, como parece ser que
la paz esta que tanto pregonan algunos, o cese del fuego, que no paz realmente, yo tengo la impresión de que no va a ser tan inmediata como algunos creen, no va a ser. o como Trump dicen que prometió, que yo tampoco eso lo tengo 100% claro. La guerra se va a extender seguramente los primeros 6 meses de 2025 y a ver ese desgaste, el riesgo económico de Rusia que hemos antes comentado, que yo no vamos a ver sobre él, pero todo el efecto de estas cosas que tú estás comentando, los drones ucranianos, y van a hacerle pagar a Rusia un precio muy caro. Vamos a añadir otra cosa. Vamos a volver a la historia, como Campa y tú cuando estés juntos. La Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, nada más empezar, Francia y el Imperio Británico declaran economía de guerra. Racionamiento, a la gente de la industria militar, etcétera, etcétera, etcétera. Rusia, bueno, Hitler, de hecho, hasta que no se declara lo que llama la guerra total, seguía produciendo artículos de lujo. 1943. 1943. Tengo un inciso. La guerra total la declaró oficialmente el ministro de propaganda Joseph Goebbels en un famosísimo discurso en el Sports Palace o Palacio de los Deportes de Berlín, a continuación de la derrota de Stalingrado, que fue cuando empezaron a verle las orejas al lobo los alemanes y tal, demasiado tarde. Bueno, bien, quiero comentar aquí a la gente que nos sigue, que como estoy seguro que muchos son aficionados a la historia, que se va a estrenar ahora, por lo visto, una película que promete en los cines centrada en la figura de Joseph Goebbels. No me acuerdo el título ahora de la película, pero no lo he visto anunciar, ¿verdad? No, te mandaré el tráiler. He visto el tráiler, parece que tiene buena pinta la película, las caracterizaciones, los personajes y tal, y toda la película gira en torno a la figura de ese señor, del archifamoso ministro de propaganda, genio de los medios en aquel tiempo, Joseph Goebbels. Del cual estos han aprendido mucho. Sí. La película se llama algo así como El Ministro o algo así, me parece. Bueno, luego la comentamos. Muy interesante. Bueno, ya lo verás. Y la gente que nos está oyendo, alguno ya ya se habrá dado cuenta, lo demás que lo busquen. Bueno, sí, ¿por qué se pone así en el año 43 y no antes? Bueno, porque a finales de la Primera Guerra Mundial Alemania sufre una especie de revolución, la gente estaba pasando hambre, habían muerto muchísima gente, y han cogido miedo a que eso vuelva a pasar. Bueno, aparte que luego en Alemania hay 50.000 pequeñas guerras con los países limítrofes, escisiones y demás. Y tienen miedo de que vaya a pasar. Bueno, eso mismo le está pasando a Putin. Putin se le está muriendo la población vamos a decir, del campo, pero los hijos de la clase media de Moscú y San Petersburgo no los están tocando. No. Como ya llaman los burguesitos de Moscú y San Petersburgo. Sí. Tienen miedo a que haya que hacer una movilización general, llevarlos a la guerra y que la clase media diga ¡oh! No. Y eso esa clase es la que sostiene el régimen. Los campesinos, a ver, ya no los llamaría campesinos, la gente de la Rusia rural, de la Rusia profunda, siempre fueron gente como muy sumisa, de la cual yo no espero grandes hazañas revolucionarias, vamos a decir. Pero las ciudades que están con la Nintendo en la mano. En las ciudades está el peligro. Sí. Más a mi hijo que está jugando con la Nintendo, que también ahí ni estudia ni trabaja, por cierto, dice, tú para el frente. Y coge el padre y dice, bueno, como vengas aquí te pego un tiro. Ya. El padre si no murió, por cierto. Sí, ahí no sé yo si habrá FSB que pueda con ello, ni OMON ni nada. Bueno, pues dime. Nada, solo comentar que los coreanos, parece ser que se les está pidiendo más ayuda. Ajá. No se les ve, algo está pasando, porque no se les ve muy por el frente. No, la cosa está un poco en stand-by, la actuación de los coreanos. Se dice que están en puestos de control. Sí, no llegan noticias. Yo, francamente, quiero decir cosas, pero no encuentro qué decir. No llegan, no los estamos viendo morir a cientos. A puñados. Yo creo que los tienen un poco en retaguardia todavía. Es muy difícil integrar a esa gente en el ejército ruso. Que no digo que sea imposible, pero es muy difícil. Y que rindan. Es muy complicado, y que rindan. Hombre, ha muerto alguno, pero no los ves llegar. Sí. Pues nada, asistimos también. Yo creo que todavía de momento son todo especulaciones a las iniciativas diplomáticas
presuntamente por parte de Trump, ya veremos en qué se materializan. Pero presuntamente. Ambas partes ya van marcando un poco el terreno. Ucrania ya dice que para ella vamos a decir, yo no llamaría línea roja, pero una condición casi, como diríamos, fundamental, primordial, es la entrada en la OTAN. Ya Ucrania parece que deja entrever, no manifiesta, pero deja entrever que estaría dispuesta a abandonar según qué territorios a cambio de una entrada en la OTAN. Y tiene toda la razón del mundo. ¿Quién lo deja entrever eso? A ver, se ha entresacado esa idea de palabras de Zelensky. Luego, para nada. Ya. Pero ya sabes que aquí los medios esa idea viene de que el primer ministro checo, Petr Pavel, sí, dijo que hay un antecedente de lo que es parte de un país en la OTAN y otra parte no, que fue la República Federal Alemana, con lo cual se podría admitir en la OTAN la parte no conquistada en espera de añadir el resto. Pero eso no quiere decir que se añada el resto. Que se renuncia al resto. Que Zelensky lo dijera textualmente. No, yo tampoco se lo voy a decir. Lo que sí hemos oído decir, tampoco a Putin en persona, a un oligarca, ahora no me acuerdo el nombre, que presuntamente estaba haciendo de portavoz oficioso de Putin, era que Rusia no quiere renunciar a nada, que Rusia exige el control de esos territorios o oblasts que ellos consideran que forman parte de la Novorossiya y que han incluido ya, porque sí, en la Constitución rusa, no solo Donetsk y Lugansk, también Zaporilla, Gerson y Kharkiv, llegar hasta Odessa, o sea, sus objetivos de máximos, ya no dicen Kiev de milagro, y que entonces que eso es lo que ellos ponen sobre la mesa y que por su parte la guerra continuará hasta alcanzar esos objetivos. Y luego también dicen, no nos sentaremos a negociar nada hasta que no sea eliminada del tablero la figura de Zelensky. Y yo eso sí me lo creo. ¿Por qué? Porque desde el primer día Putin, si te fijas, él no considera a Zelensky como un igual, como un interlocutor digno con el que tratar nada. O sea, ¿cómo ve Putin a Zelensky? Putin ve a Zelensky como un payasete, como un don nadie, como un monigote, con el cual él, el gran autócrata, no es digno de sentarse. Entonces, claro, llegado ese momento, pues ahí no hay nada que hacer. Ahí da igual que Trump diga esto sí, esto no, para aquí, para allá, que mientras... Pero eso son conjeturas todo. Bueno, son hipótesis. Hipótesis, sí. Conjeturas. Sí. ¿Cómo ve a Zelensky? ¿Lo sabe él? Si es que lo sabe. Ya, pero a mí me cuadra un poco eso. Porque, a ver, Putin, en el concepto de Putin, en el concepto de la oligarquía rusa y también en el concepto de la gente de a pie, porque lo han transmitido a la opinión pública rusa, Ucrania no lo ve como un país. Ucrania no ve a Ucrania como un auténtico país, no lo ven como país, lo ven como una especie de provincia equivocada que hay que traer al redil de nuevo. Entonces, no reconocen la existencia de Ucrania, no reconocen la legitimidad de Zelensky, no reconocen eso nada. Es un sueño imperialista que tienen, pero bueno, al final, ahora, como dije antes, ellos de siempre, en herencia de la Unión Soviética, emplean un lenguaje maximalista de cara a la negociación. No, esto no aceptaremos ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Pues es lo que hay. Están subidos al monte, de eso no cabe duda. Por eso yo me reafirmo en que va a ser muy difícil, casi imposible, que Trump, como tantos... No, subidos al monte no, aparentan eso. Sí. Y si digo esto y obtengo esto, eso que gané, por empezar las peticiones aquí, eso lo llevan haciendo toda la vida. Yo, sea como fuere, te digo que veo casi imposible o muy imposible que Trump pueda cumplir esa promesa que le atribuyen de poner fin a la guerra en 24 horas. Algunos ya decían que incluso hasta antes de tomar posesión. Son muy grandes los obstáculos, están muy alejadas las posturas y ambas partes creen tener bazas suficientes para... El problema que le veo a Trump, donde puede hacer más daño, es en levantar sanciones. Sí, eso sí. Sí. Pero también tenemos que pensar que si vendemos bien, que Europa le va a comprar gas, que se le va a comprar armamento para Ucrania para Europa, F-35 y demás, pues a lo mejor puede vender a la industria estadounidense que interesa mantener a Ucrania.
El propio Zelensky ya habló de recursos que hay, extraordinarios recursos minerales y demás que hay, en Ucrania y que pueden interesar tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos. La colaboración, en caso de que Ucrania entrara a la OTAN, de la presencia de las tropas ucranianas guardando puestos de control en el continente europeo y tantas cosas. Lo está haciendo muy bien con Trump, Zelensky. Sí. Yo creo que muy hábil, diplomáticamente muy astuto, vendiendo su postura, ¿vale? Además, Zelensky tiene una cosa que Putin no puede tener. Zelensky puede permitirse el lujo de mostrarse flexible y dialogante, pero claro, Putin parte de su estatus de autócrata del cual no puede apearse tan fácilmente. Entonces, no puede ceder ni hacer según qué cosas que Zelensky sí. Esa es la gran diferencia. Yo lo veo de esa manera. Bueno, bien, señores, lo sentimos mucho, pero es que una vez más el tiempo se nos ha vuelto a echar encima. Ahora, cuando estamos en el momento más animado de la charla, de la reflexión, que podemos estar aquí toda la noche, nada, tenemos que dejarlo. Pues encantado de estar otra noche más con ustedes, con vosotros, y nada, os invito a que nos sigáis la semana que viene y también que nos sigáis en el programa que tenemos con Francisco Campa en YouTube, Bellum Artis, el canal Bellum Artis. Ahí tenemos nuestro programa también habitual llamado Frente de Batalla, que bueno, algunos ya conocéis, pero por favor, nos seguís ahí y allí sí que hablaremos de todo esto y mucho más, porque allí tenemos el tiempo sin tasa. Bueno, pues hasta la próxima. Hasta luego.